Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a continuar con con la ayudantía y dado que la prueba la tienen el jueves, si no me equivoco, y dado que las dos ayudantías anteriores hemos trabajado bastante los problemas de programación lineal, ahora quería hacer un repaso de la forma para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con variables separables. ¿Sí? Entonces, lo primero con lo que vamos a trabajar es ecuaciones diferenciales con variables separables. Estas, de hecho, también se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Porque solamente trabajamos con una sola variable, ¿sí? Digamos, tendríamos algo de la forma y' de t igual a, puede ser aquí alguna función que depende de t. De hecho, se lo suele poner como, estamos trabajando con una función en variables separables si tiene esta forma, o con una ecuación de variables separables si tiene esta forma. Es decir, podemos tener la derivada igualada a una función que solo depende de t y a una función que en cambio solo depende de la función original y. ¿Sí? Esa es la definición de variables separables. De hecho, por eso se le llama que es una ecuación de variables separables, porque podemos por un lado tener un producto donde están todas las variables t, la variable independiente, y por otro lado un producto donde están todas las variables y. ¿Sí? Hay varios ejemplos de estas ecuaciones. Por ejemplo, ojo que cuando yo pongo dy, y' es lo mismo que poner dy sobre dt. Sí, son las distintas formas en que uno puede escribir la derivada. Y, por ejemplo, yo puedo tener la ecuación y' de x, o lo mismo, dy dividido por dy entre dx, igual. Por ejemplo, yo podría tener x que multiplica al seno de y más el coseno de y. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación en variables separables, ¿sí? Porque por un lado tenemos x y por otro lado tenemos el coseno. Y por otro lado tenemos las y, simplemente. ¿Qué otra cosa puedo tener? Por ejemplo, de y. Ojo que yo aquí estoy poniendo variables independientes distintas. Sí, por un lado pongo t, por otro lado pongo x, pero eso no da problema. Solamente tenemos que tener claro cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. La independiente, pues que siempre es con respecto a la cual estoy derivando. En este caso, en el primer caso la t, en el segundo la x. Puedo tener 6t cuadrado más 4t, ¿sí? Aquí no aparece la y explícitamente, pero simplemente, digamos, este vendría a ser mi p de t. Y el q de y, en este caso, sería la función constante 1, ¿sí? Digamos, es como que yo todo esto lo veo multiplicado por un 1. O también puede darse el caso donde me aparezca únicamente la variable y. Y de t es igual a, no sé, y cuadrado más 5 menos 1 sobre y. Esto también es una ecuación de variables separables. ¿Sí? ¿Y cuál es la técnica para resolver estas ecuaciones? Primero, tenemos que buscar las soluciones constantes. ¿Sí? ¿Y cuáles son las soluciones constantes? Pues simplemente encontrar las raíces de esta ecuación. Q de y igual a 0. Nada más. Entonces, una vez que encontramos eso, calculamos o separamos propiamente las variables. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto de y cocientado entre dt igual a un p de t q de y, ¿sí? Y nosotros asumimos que este término de aquí es distinto de 0, podemos dividirlo. Y aquí, bueno, se hace una manipulación que formalmente hablando no es correcta, pero
da una forma bastante clara de cómo se puede resolver este problema, ¿sí? Tratamos a esto, recordemos que esto de aquí es una derivada, no es una fracción, pero lo vamos a tratar como si fuera. Volví, creo que hubo un problema en la conexión ahí. Ya. Bueno, estaba explicando que la estrategia para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales con variables separables es, primero, buscamos las soluciones constantes, ¿sí? Es decir, este término Q de Y lo igualamos a cero y encontramos las soluciones de esa ecuación. Luego, separamos propiamente las variables, es decir, a esta derivada que tenemos aquí la vamos a tratar por el momento como si fuera una fracción y nosotros podemos escribir esto, ¿sí? Pasa dividiendo el Q de Y y nos queda esto igual a P de T por dt, ¿sí? Y una vez tenemos esto, integramos. ¿Sí? En el primer caso estaríamos integrando con respecto a Y y en el segundo con respecto a T. A partir de esto, nosotros vamos a encontrar las soluciones, primero implícitas para la ecuación, y si logramos despejar la variable Y, pues también habremos encontrado las soluciones explícitas para dicha ecuación. Esa es la estrategia que vamos a seguir, ¿sí? Entonces, vemos un par de ejemplos de cómo resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, yo voy a tomar esto, resolver 3t cuadrado más 4y cubo y prima menos 1 más y prima igual a 0. Ya, esta es la ecuación que tenemos. Entonces, primero tratemos de ver si efectivamente es una ecuación de variables separables, ¿sí? Todo lo que tenga t o lo que no tenga t lo voy a pasar al otro lado y me va a quedar esto. Miren que aquí tengo un y prima, tanto aquí como acá, entonces puedo tener un factor, tengo un factor común ahí. Queda 4 y al cubo más 1 por y prima es igual a 1 menos 3t al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda aquí? Si yo reescribo la derivada, me quedaría 4y al cubo más 1. 4y al cubo más 1, la derivada de y con respecto, en este caso a t, ¿sí? Porque veo que la t es la otra variable que aparece, entonces entiendo que estoy derivando con respecto a t. Ser 1 menos 3t al cuadrado. Perfecto. ¿Sí? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Si yo a esto lo despejo, digamos, me quedaría de y con respecto a t, es igual a 1 menos 3t cuadrado, dividido para 4y al cubo, más 1. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo ver que efectivamente tengo una ecuación de variables separables porque mi p de t va a ser 1 menos 3t cuadrado y el q de y va a ser 1 dividido para 4y al cubo más 1, ¿sí? Y observen que esto siempre es distinto de 0, ¿sí? Porque para que un cociente sea igual a 0, tiene que el numerador hacerse 0, y en este caso el numerador siempre es 1. Entonces, como el numerador en este Q de Y nunca se hace 0, yo deduzco que este Q de Y siempre es distinto de 0, y por tanto, esta ecuación no tiene soluciones constantes, ¿sí? Ya. Y entonces, como no tengo soluciones constantes, simplemente tengo que buscar las soluciones que van a aparecer de aquí, ¿sí? Yo puedo despejar, por decirlo aquí, el de t, si este término de aquí lo paso al otro lado, e integro. Me quedaría la integral de 4y al cubo más 1 de y va a ser igual a la integral de 1 menos 3t cuadrado de t. ¿Sí? Aunque bueno, aquí los paréntesis ya
no se suelen usar tanto. Y lo que me queda es resolver este par de integrales. Como pueden ver, la primera es una integral de una función polinomial. Esto es lo que se vio al inicio del curso. Entonces esto rápidamente digo, esto es 4y a la cuarta, dividido para 4, más y es igual a 1, de hecho, es igual a menos t menos 3, t al cubo dividido para 3, más, y siempre que estamos integrando, recordemos, se añade la constante de integración. Basta añadir la constante de integración a un lado. Es verdad que tengo dos integrales, pero si aquí, digamos, yo pusiera más un C1 y aquí más un C2, al final, digamos, este término lo puedo pasar acá y se convierte en una sola constante de integración. Ya. Y bueno, simplificando, me quedaría y a la cuarta más y es igual a t menos, voy a borrar este también, menos t al cubo. Ya, más c. Y esta es la que llamaríamos la solución general de la ecuación. Y observen que esta ecuación está dada de una forma implícita, ¿sí? Porque yo no he encontrado explícitamente una expresión para y, sino que he encontrado una ecuación que debe verificar y. Entonces yo digo, cualquier función y que cumpla esta condición, y a la cuarta más y es igual a t menos t al cubo, cualquiera de esas va a ser una solución para la ecuación, ¿sí? Eso es lo que deduzco. Veamos otro ejemplo. Resolver. Voy a tomar y más la raíz cuadrada de 1 más t cuadrado, y' igual a 0. Listo. Ya. Entonces, nuevamente, ¿cómo me doy cuenta si tengo una ecuación de variables separables o no? Voy a tratar de despejar. Quedaría la raíz de 1 más t cuadrado, y' es igual a menos ty. Ya. Entonces, si yo despejo, me quedaría de y con respecto a t es igual a menos t dividido para la raíz de 1 más t cuadrado por y. ¿Sí? Ya. Entonces, como ya podemos ver que sí tenemos una ecuación de variables separables, porque este de aquí sería el p sub t y este de acá sería el q de y. ¿Sí? En este caso, q de y igual a 0, esta ecuación sería y igual a 0, entonces esta es la solución constante de la ecuación. ¿Sí? Ya tengo la primera solución, que es una solución constante. Y ahora para resolver, para continuar resolviendo, voy a encontrar las demás soluciones. ¿Qué me quedaría? Sería calcular la integral de y cociente dividido para y es igual a la integral de menos t dividido para la raíz más t cuadrado de t. Perfecto. Ya. La primera integral es fácil, es el logaritmo natural del valor absoluto de y. Eso ya es una integral de tabla. Y para la segunda tendríamos que hacer un cambio de variable, ¿sí? La forma fácil de identificar cuál es el cambio de variable que nos sirve es notar que aquí yo tengo un t al cuadrado, ¿sí? Y acá tengo solamente un t. Este de aquí es casi la derivada del t cuadrado, ¿sí?
Recordemos que si derivamos el t cuadrado nos queda 2t, pero una constante no es nada, entonces es casi que tenemos la derivada de esa parte del denominador. Yo voy a hacer un cambio más rápido porque si no después tendremos que hacer otro cambio que es tomar 1 más t cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces du va a ser 2t por dt. Esto ya habíamos practicado bastante al, al inicio del curso. ¿Sí? Y entonces yo encuentro que todo este t por dt es igual a du dividido para 2. ¿Sí? ¿Para qué calculé eso? Para yo poder reemplazar todo este término que aparece aquí. Entonces, esto va a ser menos integral. Recordemos que el menos puede salir, los signos pueden salir tranquilamente de las integrales. Y esto me quedaría 1 dividido para la raíz de u. ¿Sí? Porque este 1 más t cuadrado es el u que acabo de definir. Multiplicado por du sobre 2. Que es al momento que yo reemplazo t por dt. ¿Y esto qué es igual? Sería menos un medio. Recordemos que esto también sale de la derivada. Y me queda aquí la integral de u. Voy a reescribir este 1 dividido para raíz de u como u elevado a la menos un medio. ¿Para qué hago eso? Porque ahí ya sabemos cómo integrar. Habíamos estudiado las integrales de esta forma. ¿Sí? Y esto era nada más que x elevado a la n más 1 dividido para n más 1. ¿Sí? Siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Que es el caso que tenemos ahora. Entonces aquí me quedaría menos un medio. U elevado a la un medio. ¿Sí? Hay que sumar 1. Dividido para otra vez un medio. Y como ya calculé la integral, sumo la c. Sumo la constante de integración. Entonces, logaritmo natural de y es igual a menos este un medio con este un medio de, bueno, por dicho, al momento en que yo multiplico esto de aquí, se van a simplificar y me queda simplemente menos u elevado a la un medio, pero u era 1 más t cuadrado, entonces me quedaría aquí raíz de 1 más t cuadrado más c. Perfecto. Entonces voy a reescribir lo que tengo hasta ahora. Tengo que el logaritmo natural del valor absoluto de y es 1 es raíz cuadrada de 1 más t cuadrado más c. ¿Sí? Hasta aquí es lo que he encontrado, pero puedo trabajar un poco más. ¿Sí? Puedo trabajar un poco más esta solución porque yo puedo entonces despejar el y, porque yo sabría entonces que el valor absoluto de y es e elevado a la raíz de 1 más t cuadrado más c. ¿Sí? Simplemente tomando la exponencial en ambos lados. Aquí, ¿qué resultado he usado? Pues que e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de y va a ser la misma, porque recordemos que estas dos son funciones inversas una de la otra. ¿Y esto en qué se convierte? E elevado a c por e elevado a la raíz de 1 más t cuadrado. Listo. A esto de aquí yo la puedo denotar como una nueva constante c. Y entonces me quedaría que y es igual a más menos c e a la raíz de 1 más t cuadrado. ¿Ya? Y esta de acá pues va a ser una nueva constante c. Entonces concluyo que las soluciones son estas, pues esta e elevado a la 1 más la raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado. ¿Sí? Esto. Y esta de acá sería nuevamente la solución general. Listo. Entonces, las soluciones de esta ecuación son y igual a 0 y y igual a c e a la raíz de 1 más t cuadrado.
Nada más. Ya. Podemos continuar. Ahora voy a tomar, en el Educandus pueden encontrar un modelo de prueba que ha dejado el profesor Sergey. Entonces yo voy el problema uno, como digo, es un problema de programación lineal, que eso creo que hemos estudiado bastante. Entonces voy a centrarme en el problema 2, que es resolver una ecuación diferencial. En este caso vamos a trabajar con los parámetros e igual a 1, f igual a 2 y g igual a 3. Perfecto. Y la ecuación que tenemos que resolver es esta de y entre dx es igual a y cuadrado más c cuadrado por x menos f e elevado a la menos gx. Y en este caso estamos ante un problema de valores iniciales, que se llama un problema de valor inicial, o también se conoce como un problema de Cauchy. ¿Sí? ¿Por qué se le dice problema de valores iniciales? Porque nos está dando este dato de aquí. Es decir, nos está diciendo, cuando x vale 0, el valor de la función es este. Y esto, recuerden, antes encontrábamos una solución general donde aparecía una constante. ¿Sí? Una constante c aparecía en la definición de la solución. Ahora, cuando nos dan ya este valor de aquí, vamos a poder determinar ese constante y ya no vamos a tener una solución general, sino una solución particular para este problema. ¿Sí? Antes obteníamos una familia de soluciones, que eran todas las funciones que tenían, valores distintos en esa constante. Ahora ya vamos a encontrar una única solución. ¿Sí? Entonces primero voy a reemplazar los datos que tengo, que de y. Voy a reemplazar acá. De y entre dx es igual a y cuadrado más e cuadrado, que en este caso es 1, x menos f, que en este caso es 2, e elevado a la menos 3x. Esta es la ecuación que nos queda y podemos ver claramente que es de variables separables. En este caso, el q de y, que era el término que solamente tenía el y, es y cuadrado más 1. ¿Sí? Y si yo quiero igualar esto a 0, no tengo soluciones reales. No hay soluciones reales. O sea, como esto de aquí siempre es distinto de 0, podemos decir que no hay soluciones constantes. ¿Sí? ¿Por qué siempre es distinto de 0? Porque, bueno, y cuadrado siempre es positivo. ¿Sí? Cualquier número real elevado al cuadrado siempre es positivo, entonces es imposible que 1 más y cuadrado sea igual a 0, porque eso significaría que y cuadrado es menos 1. Eso es imposible. ¿Sí? Entonces de aquí procedo a separar variables y me quedaría la integral de y al cuadrado más 1. Esto es igual a la integral de x menos 2 e elevado a la menos 3x de x. ¿Sí? La primera igual es una integral de tabla, que viene a ser que la arco tangente, que viene a ser la arco tangente de y. ¿Sí? Recuerden, una integral de tabla es esta, de x dividido por 1 más x al cuadrado. Esto es la arco tangente de x, que es lo que usé ahora. Solo que como tengo la variable y, con eso me quedo. Y ahora me queda resolver la integral de acá. Para ello voy a aprovechar la linealidad de la integral, voy a distribuir esta exponencial a ambos lados y separo x a la menos 3x de x menos la integral de 2 a la menos 3x de x. ¿Sí? Y resolvamos cada una de estas integrales. La primera es 2 a la menos 3x de x. Y esto es 2 integral de a la menos 3x de x. ¿Sí?
Esta integral puede resolverse directamente o usando un cambio de variable. Para hacerlo más claro, por decirlo así, voy a resolver usando el cambio de variable. Voy a tomar u igual a menos 3x. Me queda entonces que du es menos 3 de x. ¿Sí? Es decir, de x vale du dividido por a menos 3. Me queda entonces 2 integral de e a la u por du dividido para menos 3. Entonces esto es menos 2 tercios, el menos 3 puede salir. Y me queda la integral de e a la u de u y sabemos que eso es el mismo e a la u. ¿Sí? No estoy escribiendo las constantes de integración porque eso va a ir al final. Listo. ¿Y qué más tengo acá? Entonces, volviendo a la variable original, me quedaría e elevado a la menos 3x. ¿Ya? La primera integral está calculada. ¿Qué falta? Esta integral x e a la menos 3x de x. Integrales de esta forma también habíamos trabajado y en este caso lo mejor es usar una integración por partes. ¿Sí? Recordemos, la integración por partes de alguna forma me permite derivar uno de estos términos que aparecen multiplicados, o bien este o bien el de acá. Yo sé que si derivo x me va a quedar 1 y entonces me quedaría 1 por algo más que va a ser una exponencial y eso resulta mucho más fácil de integrar. Entonces yo quisiera poder derivar esta x. ¿Qué me permite hacer eso? Pues la integración por partes. Entonces yo sé que voy a tomar u como x y el db como e a la menos 3x de x. Esto aparece de... Esta es la forma en que se toma la integración por partes. Recordemos que es algo de la forma u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Sí? Esta era la fórmula de la integración por partes y es lo que voy a aplicar aquí para resolver esta integral con estos datos que he puesto aquí. Entonces, ¿cuánto es de u? En este caso de u es lo mismo que el de x. Y si calculo b, tengo que integrar esto. A la menos 3x de x. Y esta integral ya la calculamos antes. Fue justo lo que quedaba, o lo que hicimos en el paso anterior. Entonces esto es menos 1/3 e a la menos 3x. Nada más. Y una vez con estos datos, aplico la fórmula. Quedaría x por menos 1/3 e a la menos 3x. ¿Sí? Esto es el, voy a hacerlo con otro color para que se note. Esto de aquí es el u por b. ¿Sí? Menos la integral de b, que en este caso es menos 1/3 e a la menos 3x por du, que también es de x. Ya. Y esto de aquí es db. Perdón, esto es b por du. Perfecto. Me voy a pasar acá. Disculpen el desorden, que es e a la menos 3x de x. Y esto sería menos x tercios e a la menos 3x. Este menos con este menos se va a hacer más 1/3 la integral de e a la menos 3x por dx. Muy bien. X tercios e a la menos 3x más 1/3. Nuevamente esta integral ya la hemos calculado antes. Y es menos 1/3 menos 1/3 e a la menos 3x. ¿Sí? Yo voy a sacar factor común el e a la menos 3x y me va a quedar entonces menos x tercios menos 1/9 e a la menos 3x. Perfecto.
Y ya que hemos calculado todo esto, solamente nos queda encontrar la solución general o reemplazar en lo que teníamos antes. Entonces tenemos que lo que teníamos era que la arcotangente de Y era igual a, aquí está, a la resta de estas dos integrales. Entonces la primera integral queda menos x tercios menos 1/9 e a la menos 3x menos, menos esta integral de aquí que salió menos 2 tercios e a la menos 3x. Muy bien. Veamos si podemos simplificar algo por aquí. Si yo saco factor común e a la menos 3x, nos quedaría menos x tercios menos 1/9 más 2 tercios e a la menos 3x. Y esto es... sería 5/9. 5/9 menos x tercios e a la menos 3x. ¿Sí? Este 2 tercios menos 1/9 nos da 5/9. Y ya. Y esta es la solución A. Aquí sí ya tenemos que añadir el más C, porque ya calculamos las integrales y esto es más C aquí. Perfecto. Ahora, esta vendría a ser la solución general. ¿Sí? Bueno, esta más C que añadir, recuerden, es la constante de integración que resulta de resolver las dos integrales indefinidas. Ahora, el siguiente paso es aplicar la condición inicial que nos dio. Teníamos la condición que Y en 0 tiene que valer E. Y E en este caso pues contaba 1. Entonces, ¿cómo uso esta condición inicial? Tengo que reemplazarla aquí en la solución general y ver qué valor de C me da. ¿Sí? La arcotangente, digamos, cuando yo escribo aquí solo Y, esto es como tener Y evaluado en X. ¿Sí? Siempre. Esto de aquí. Entonces me queda el arcotangente de Y en 0. Esto tiene que ser igual a 5/9 menos, ¿dónde evalúe la X? En 0, entonces menos 0, 3, e a la menos 3 por 0 más C, ¿sí? Pero la arcotangente, perdón, pero ya evaluada en 0 dijimos que es 1. Y esto nos quedaría entonces aquí 5/9, e elevado a 0 es 1, entonces queda 5/9 más C, ¿sí? Pero también hay una ayuda que nos da en el modelo de prueba, la arcotangente de 1 es directamente pi cuartos. Y esto nos dice entonces que C tiene que ser pi cuartos menos 5/9. ¿Ya? Miren, ya hemos encontrado una expresión o un valor para C. Y eso nos diría, entonces, que la solución de la ecuación o la solución al problema de valores iniciales es la arcotangente de Y es igual a 5/9 menos x tercios e elevado a la menos 3x más c, y c era pi cuartos menos 5/9. Esta solución de aquí está dada en forma implícita.
pero podríamos encontrarla también en una forma explícita aplicando, digamos, aplicando tangente a ambos lados, ah, aplicando tangente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago aquí tangente de esto, y acá también tangente de esto, ¿sí? Listo. Me quedaría entonces y igual, porque si yo aplico tangente al arco tangente, eso se convierte en la identidad y por eso me queda solo la y. Y esto sería entonces la tangente de 5 novenos menos x tercios e elevado a la menos 3x más pi cuartos menos 5 novenos. Listo. Y esta ya está dada en una forma explícita, ¿sí? Porque tengo la fórmula que define la solución. Entonces, como ven, al final para encontrar una solución a un problema de valores iniciales, ya únicamente es despejar y encontrar la solución general, que es como la veníamos encontrando antes, y luego aplicar la condición que nos da, ¿sí? Aplicada esa condición, encontramos un valor para C y esa viene a ser la solución particular para el problema. Ya. Podríamos tratar de resolver otro problema. Uh, 4, creo que es. Le puedo poner resolver. Como ven, para resolver este tipo de ecuaciones más que nada es saber integrar. Secante de y más la tangente de y. Esto ya está dado aquí en una forma que están las variables separadas porque únicamente tenemos los términos con y. ¿Sí? Veamos si hay soluciones constantes. Como este de aquí sería el Q de y, las soluciones constantes serían las que voy a escribir así. Las soluciones constantes son las que verifican que Q de y es igual a 0. Es decir, que la secante de y es igual a menos la tangente de y. Secante es 1 sobre el coseno y la tangente es seno sobre el coseno. ¿Sí? Entonces me tendría que dar que seno de y es igual a menos 1. Y esto solamente pasa si y es igual a, sería 3 pi medios más 2k pi con k un número entero cualquiera. Muy bien. Pero, entonces, miren, yo estoy buscando soluciones para esta ecuación de aquí, ¿sí? Y yo digo, si el coseno de y es distinto de 0, entonces yo puedo, digamos, hacer esta simplificación, ¿sí? Porque el coseno pasa acá y todo bien. Pero, encuentro que las soluciones tienen que ser las que hacen que el seno de y sea igual a menos 1, es decir, estos valores de aquí.
¿ya? Pero estos valores de y hacen que el coseno de y sea igual a 0 y por tanto la secante no está definida en estos valores. Es decir, secante de y no está definida para dichos valores. ¿Sí? Entonces, como estos eran los candidatos a solución y ninguno me sirve ya que la secante no está definida ahí, concluyo que no hay soluciones constantes. Perfecto. Ya. Luego, para encontrar la solución general, yo tendría que resolver esta ecuación de aquí. La integral de dx. ¿Sí? ¿Por qué solo la integral de dx? Porque todo este q de y pasa a dividir acá y el dx queda solito. Y la integral de dx sabemos que es x. ¿Sí? Ahora, esta integral de acá, ¿cómo resolver? Trabajémosla aquí. Esto va a ser la integral de... Voy a reescribir en los términos que conozco. La secante es 1 sobre el coseno de y. Y la tangente es el seno dividido por el coseno. Y esto entonces va a ser la integral del coseno de y dividido para 1 más el seno de y de y. Listo. Si yo tomo este cambio de variable, u es igual a 1 más el seno de y, me queda entonces que de u, la derivada del seno es el coseno, entonces queda el coseno de y por de y. Es decir, saqué justo el término de acá. ¿Cómo me doy cuenta de los cambios de variable? O sea, ¿qué cambio de variable tomar? Pues cuando ya veo que en algún lado me aparece la derivada de otro término, digamos, yo sé que el coseno es la derivada del seno. Entonces, si yo tomo un cambio de variable que me involucre al seno, todo esto que dice coseno de y por de y se va a simplificar. ¿Sí? Entonces se convierte en la integral de 1 sobre u por du. Este es el logaritmo natural del valor absoluto de u. Volviendo a la variable original, esto es el logaritmo natural de 1 más el seno de y. Entonces, esta ecuación en que se convierte, logaritmo natural de 1 más el seno de y es igual a x más c. Puedo aplicar la misma reducción que hice antes tomando la exponencial y me va a quedar que 1 más el seno de y es igual a c a la x. Es la misma reducción que hice antes, cuando tenía, eh, regresemos para que se vea, esto lo hice acá, ya. Es la misma reducción que pasó aquí. Cuando yo saqué una solución que me quedaba el logaritmo natural igual a algo, pues primero elevé el exponencial, vi que eso se puede reescribir como una constante, y así hasta que llegué a una expresión de esta forma. ¿Sí? Es exactamente la misma idea que se sigue para llegar a... ¿Dónde estaba? Uy. ¿Y ahora? ¿Qué acaba de ocurrir acá? Eso. ¿Y ahora? ¿Lo estamos resolviendo? ¿Se perdió? Ah, sí, se perdió, qué raro. Mm.
Qué raro. Bueno, habíamos encontrado una solución que era 1 más el seno de y es igual a ce a la x, es decir, seno de y es igual a ce a la x menos 1. No, disculpen, ando con unos problemas en la conexión, pero habíamos encontrado esta solución a la ecuación diferencial y la podríamos dejar expresada de esta última forma. Hasta ahí queda, ya que no podemos despejar de ahí la y, ¿sí? Quedaría ya dada de esa forma, de una forma implícita la solución. Y esta era la solución a la ecuación de acá. Ya, creo que podemos quedar hasta ahí por hoy y si tienen preguntas me pueden enviar un correo, igual yo trataré de responder lo más pronto posible. Gracias por la atención y nos vemos la próxima semana, creo. Sí. Hasta luego, que les vaya bien.